Bienvenidos a Unión para el Despertar, el podcast donde exploramos herramientas y conocimientos de expertos en espiritualidad y desarrollo personal para conectar con nuestro verdadero ser y elevar nuestra conciencia colectiva. No buscamos polémicas ni imponer creencias, simplemente queremos invitarte a reflexionar, expandir la mente y encontrar tu propio camino hacia el despertar. Tu luz es esencial en este viaje juntos. Comencemos. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 12 de nuestro podcast Unión para el Despertar. Pues hoy tenemos con nosotros a Elena Flores, licenciada en psicología y educadora perinatal, con más de 30 años de experiencia ayudando a casi 900 mujeres a reconectar con su sabiduría interna para un parto y posparto conscientes. Su pasión en el desarrollo humano la llevó a crear su propia metodología, integrando la psicología y la educación perinatal en talleres vivenciales y online. Tiene especialidades también en PNL, sexualidad y salud. Ella brinda un enfoque integral y sensible, preparando a cada mujer para esta etapa transformadora de su vida. Aquí tenemos con nosotros a Elena. Bienvenida, Elena. Gracias, Irina. Feliz de estar aquí. Muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí. Pues cuéntanos un poco, ¿cómo iniciaste con esto del acompañamiento a las mujeres en el preparto? Pues de hecho, fíjate que todo surge a raíz de que mi hermana está esperando a un sobrino mío y yo me entero de que está tomando un curso de preparación al parto. Entonces digo, ¿de qué se tratará esto? Yo soy psicóloga y obviamente se me hacía interesantísimo cuál era la vida dentro del útero de mamá, ¿no? Y qué sentía la mamá y qué estaba experimentando. Y es así como surge el interés por empezar a buscar prepararme como educadora perinatal. Y pues así es como llego, ¿no? Y pues bueno, todo este tiempo ha sido un regalo de vida porque trabajar con tantas mujeres, pues ellas son prácticamente las que me han dado la línea de qué es lo que requieren para poder de alguna manera transitar todo lo que es el embarazo, el parto, el posparto, y de alguna forma a partir de allí pues poder crear una metodología que les pueda ayudar obviamente para esto. ¿Y cómo identificaste tú esta necesidad de abordar los miedos y fantasmas que enfrentan las mujeres en el embarazo? Uy, es que fíjate que es interesante cuando llegan a la entrevista. Yo les hago una entrevista y les pregunto que qué las lleva allí. Y me dicen, pues vengo porque tengo mucho miedo, ¿no? Depende también del momento de embarazo. Hay mujeres que llegan en el embarazo, pues a temprana edad. A lo mejor me hablan a las 10 semanas, a las 20 semanas, pero casi todas tienen el mismo miedo, el dolor al parto, el miedo a qué va a pasar, cómo le van a hacer, si van a poder saber qué hacer en el proceso, que además están sintiendo muchas cosas en su cuerpo y no saben si es normal, si no es normal, independientemente que obviamente están con ginecólogos, ginecólogas, matronas. De alguna forma siempre el hecho de tener a una persona muy cercana, más cercana, que pueda también de alguna forma apoyarlas con esas dudas y darles herramientas, pues les permite sentirse más seguras, ¿no? Entonces, pues hay muchos miedos que se presentan y fantasmas en el embarazo, y considero que es muy importante que las mujeres primero que nada sepan que son miedos totalmente normales, que no son las únicas que están pasando por eso, que no hay mujer que no se embarace que no tenga ese miedito, independientemente que estén esperando un bebé con tanto deseo, ¿no? Porque hay mujeres que se preparan para embarazarse, hay mujeres que pues les llega de sopetón, pero sean preparadas para recibir un bebé o les llegue de sopetón. De todas formas, las mujeres pueden experimentar esos miedos que son totalmente normales porque es algo nuevo, ¿no? Y ante la novedad, ante lo nuevo, aunque es algo muy bello y aunque es un sueño que muchas mujeres quieren tener en su vida, pues
las hace preguntarse qué está pasando, ¿no? Cuando empiezan ya a tener, pues se va acercando muchas veces ya la fecha del nacimiento del bebé. O sea, ¿crees que esos miedos aumentan conforme se va acercando la fecha? Sí, de hecho hay muchas mujeres que en lugar de buscar la asesoría a partir de las 20 semanas, que es lo más conveniente, empiezan a llegar cuando ya tienen 7 meses y ya les quedan cuántas semanas para tener al bebé y entonces empiezan como a tener estos miedos de decir, ay, ya se está acercando la fecha, ¿qué es lo que, o sea, en qué momento se me fue el tiempo que no me percaté que ya habían pasado 7 meses, ¿no? Entonces empiezan ya a darse cuenta que pues tienen que prepararse para la llegada del bebé y que pues el embarazo ya voló y que pues ahora qué sigue, ¿no? Entonces es cuando empiezan a preocuparse y es cuando buscan la ayuda. ¿Y cuáles son esas primeras preocupaciones que tiene o las más comunes? Las más comunes, bueno, mira, la más común es el dolor al parto. O sea, el dolor al parto considero que es el que engloba todos los miedos que las mamás tienen, pero que también son generados por muchas circunstancias que se van presentando en su vida, como en el caso, por ejemplo, las conversaciones, ¿no? Se está acercando, van a hacerle el baby y empiezan las mamás acomedidas divinas diciéndole, ay, es que a mí me pasó esto, a mí me dolió horrible, resulta que quién sabe cómo, espero que te vaya bien, porque a mí me fue y empiezan a hablar todo lo malo que les fue. Pero yo siempre les pregunto, a ver, cuando tengas miedo y te estén diciendo esas cosas, pregúntales si ellas se prepararon para el parto, si fueron a algún curso perinatal, porque muchas veces también esos miedos que se dan en las conversaciones es porque obviamente ellas vivieron un parto no muy agradable porque no tenían las herramientas. Entonces, parte del miedo es ese, que no tengas las herramientas para poder saber cómo hacerlo, ¿no? Cómo llegar a ese momento. Las conversaciones, obviamente, con las amigas, incluso muchas veces son miedos heredados, ¿no? Porque la mamá vivió un embarazo en donde en aquellas épocas, porque he tenido, digo, ya tengo 30 años y me han tocado pacientes en donde las mamás están súper asustadas del parto de sus hijas y les empiezan a meter miedo sin querer, ¿no? O simplemente a veces hasta les preguntan, ¿y para qué te preparas, no? Si tener a un bebé es lo más natural. Pero es como yo digo, mientras más herramientas tengas es mucho mejor a llegar y no saber qué va a pasar, ¿no? Entonces, un miedo, pues obviamente es al dolor al parto y alrededor de ese miedo, pues están estas conversaciones, ¿sí? Y obviamente también quiero comentar que, por ejemplo, este tema de las generaciones es súper importante porque si a la mamá le fue mal, a la abuela le fue mal, muchas veces la mujer que esté esperando un bebé piensa que a ella también le tiene que ir así y no es así. Resulta que tuve una paciente que ella tenía mucho miedo de que no pudiera ser parto natural porque toda la generación de mujeres, desde su abuela hasta su madre, habían tenido cesárea. Entonces me dijo, ¿cómo yo puedo garantizar que voy a tener un parto natural? Le dije, a ver, lo único que puedes hacer es prepararte y lo que tenga que ser, va a ser, porque tampoco podemos garantizar algo al 1000, ¿no? Ella se preparó y una de las cosas que le ayudó es como tener esta confianza de que era capaz de que ella de poder cambiar la historia si ella quería en un momento dado trabajar como todo el tema emocional para poder llegar al parto de otra forma, ¿no? Y con creencias diferentes y cambiando la historia que ella necesitaba cambiar, ¿no? Entonces, de hecho, es un video que puse en mis redes porque habla ella precisamente de eso, ¿no? Cómo ella aprende a cambiar la historia a través de la preparación, ¿ok? Entonces, un miedo es ese, ¿no? ¿Y qué tal también si no estoy lista para un parto? ¿Y qué tal si a la mera hora me hacen cesárea? Y si estoy muy estrechita y no pueden nacer, o sea, son muchas preguntas alrededor de lo que es el parto y el dolor del parto, ¿no? Muchas mujeres también dicen, es que yo ni siquiera, si yo no aguantaba o no aguanto los dolores de la menstruación, ¿tú crees que yo voy a aguantar un parto? Me dijo una de mis primeras alumnas con las que yo me estrené.
en mi proyecto, que me dijo, ¿cómo crees? Yo tengo un chorro de miedo, porque ¿cómo voy a poder si a mí las menstruaciones me tuercen, ¿no? Me dan unos dolores horribles. ¿Tú crees que yo pueda? Y le dije, todo indica que sí, porque hay muchas herramientas. Pero obviamente va a ser, lo más importante es que tú te lo creas, que tú eres capaz de usarlas, de utilizarlas a tu favor y que al momento de aplicarlas te van a ayudar muchísimo a eso, ¿no? Entonces recuerdo que cuando fue su parto, en ese entonces yo las acompañaba, entonces me llama y me dice, oye, pues es que yo estoy en el hospital, quiero que me acompañes. Bueno, yo dije, ay, Dios mío, pues era la que me decía que pues tenía tanto miedo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues aplicar todo lo que se le dio. Trabajamos con ella, no se le puso bloqueo, todo lo que se trabajó ayudó, el bebé nació parto natural y me decía, ¿no? O sea, qué increíble es cuando podemos cambiar nuestras propias creencias, pero eso depende de nosotros, de con quiénes nos rodeamos, de qué es lo que queremos escuchar, de qué es lo que realmente queremos, a qué le queremos hacer caso, quiénes van a ser las personas que en un momento dado van a ser como nuestras mentoras, con quién nos vamos a preparar, ¿no? Todo eso es súper importante, porque el miedo no podemos decir, a ver, me voy a tapar los ojos y no existe. No, sí existe. Y hay que mirarlo de frente, y hay que enfrentarlo, y hay que darle herramientas a nuestro ser para poder de alguna manera superarlo. Y también Entonces, cuando nos obsesionamos con que no quiero que sea parto natural y a lo mejor las circunstancias en el momento te llevan a una cesárea. Entonces, tú las es preparas como para todas esas posibilidades que puedan presentarse. claro, de hecho es súper lindo porque obviamente he tenido pacientes parto en agua, parto en posición vertical, parto en posición generalizada, que es la logotomía, ¿no? En donde te ponen con las piernas arriba, etcétera. Para todos los tipos de partos que tú escojas, que tú elijas o que por alguna circunstancia el bebé no puede nacer, yo siempre como les digo, la cesárea es una muy buena alternativa cuando no hay otra alternativa para que un bebé nazca. No podemos cerrarnos a la idea de que tiene que ser de una forma si estás con un profesional que te está indicando el camino y que si te está diciendo no se puede, pues es no se puede y es confiar, ¿no? Pero lo más importante es como enfrentar estos miedos que de alguna manera nos van a llevar a un momento al momento más importante de nuestra vida, que es darnos cuenta de lo que estamos hechas, darnos cuenta que nuestra sabiduría interna nos va a guiar con nuestra naturaleza y que las herramientas van a ser un plus para poder dar a luz y poder enfrentar el posparto y llevar el embarazo de la mejor forma. Entonces, sí, la desinformación también es algo que mete muchísimo miedo, ¿no? Ayer precisamente tenía yo una de mis pacientes que me decía, es que yo he leído tanto en internet que te juro que ya estoy hecha bolas, ¿no? Y ya estoy a punto de tener a mi bebé y la verdad es que pues sí estoy preocupada porque ya no sé ni para dónde jalar, o sea, unos te dicen una cosa, otros te dicen otra cosa y no todo se adapta a lo que una necesita, ¿no? A lo mejor una mujer fitness en internet, pues ella está acostumbrada a estar embarazada y a hacer ejercicio, pero si tú nunca has hecho ejercicio y te pones en el fitness, pues habrá que pensar qué puede suceder, ¿no? Entonces sí es muy importante que de alguna forma sepamos que la desinformación sí es un punto que nos puede llevar a un gran miedo, ¿no? Si nosotros no de verdad buscamos como la parte más científica, la evidencia científica, profesionales comprometidos que de alguna manera sepan de qué te están hablando, que tengan la experiencia, que de alguna forma pues tengan una trayectoria también es importante, ¿no? La desinformación, creo que a todas las mujeres he tenido no una, muchas pacientes que me dicen, yo pensé que con lo que venía en internet ya la iba a hacer, pero ¿sabes qué? Me doy cuenta que no es, o sea, que yo necesito a una persona que me lo diga de frente, que esté yo en esta convivencia con la persona y que sea una persona profesional. He tenido también en algún momento pacientes por Zoom, por línea, y la verdad es que ellas también, pues obviamente, se trabaja también con esos miedos, pues porque obviamente, aunque no estemos cercanos,
sí se puede volver cercana la relación en un momento dado cuando de alguna forma ya tenemos más conocimiento uno de otro, ¿no? Y vamos viendo la metodología que los va llevando a poder quitar esos miedos, ¿no? Porque es un proceso, no es de la noche a la mañana te quita el miedo, no, es un proceso que tú vas a tener que hacer para quitártelos y van a haber cosas que te van a ayudar, ¿no? También hay otra cosa que de alguna forma nos influye mucho para lo que es el miedo al dolor al parto, ¿no? El dolor al parto, obviamente, es un registro personal de cada mujer. Es decir, yo tengo un umbral diferente al tuyo y al de otra mujer, ¿sí? Y este umbral al dolor, muchas veces, por ejemplo, en el caso de la chica que me decía que ella con la menstruación se torcí, que era horrible, que dolorosísimo, pues ella, su umbral al dolor, a través de la preparación, logró cambiar ese umbral al dolor con técnicas y demás para poder sobrellevar las contracciones del trabajo parto. Yo no puedo decir, porque sería una mentira, decir, no, no te va a doler. El dolor del parto obviamente es producto de un proceso fisiológico. Y obviamente estamos hablando que las intensidades de las contracciones van a provocar ese dolor al parto. Pero no significa que no haya maneras de poder sobrellevarlo y poderlo manejar para llegar a buen puerto, llevar a buen puerto el parto y que de alguna forma podamos recuperarnos en el posparto, ¿no? Entonces, no es una ley que porque tú tienes un umbral al dolor determinado, tú no puedas de alguna forma afrontar el parto, el dar a luz de una manera más consciente, utilizando tu sabiduría, utilizando tus herramientas y demás. Estos miedos son totalmente comunes y yo creo que no hay una sola mujer que no tenga miedo al parto, aunque sí he tenido personas que cuando yo les pregunto ¿cómo te fue en el parto? ¿No? Me dicen, pues la verdad es que hubo molestias, hubo momentos en que a lo mejor yo decía, creo que ya no sé si voy a poder, pero el hecho de recordar, de tener también un acompañamiento, ayudó muchísimo a que estas personas, estoy hablando de un acompañamiento por parte de sus parejas, que se convirtieron, llamémosle de alguna forma, en sus acompañantes de parto y que es muy importante porque pues no son acompañantes simplemente, son la piedra angular para que la mamá se sienta contenida, confortada y haciendo un trabajo en equipo en donde los dos trabajan el miedo, en donde los dos se enfrentan el miedo y en donde los dos tienen las herramientas para poder comprender el proceso y poder llegar a buen puerto, como lo había yo dicho antes. Entonces, ¿tú recomendarías que a unas sesiones de preparación al parto esté la pareja presente? Sería muy Sí, conveniente. es muy conveniente. Ahora, la pareja puede ser, les voy a decir, la pareja puede ser la pareja que tú eliges como persona para tu vida, pero también puede considerarse un acompañante como puede ser la hermana, la tía, la abuela, como ha sucedido en otros casos de mujeres solteras que de alguna forma pues no tienen una pareja, dijéramos, en su vida, un acompañante en su vida en general, pero que sí, de alguna forma, estas mujeres se preparan para ayudarlas, para recordarles cómo respirar, para recordarles que ellas son capaces de poder dar a luz, ¿no? Entonces, lo mejor es el acompañante, pero si no lo hay, no significa que la mujer no pueda. Yo te voy a contar el caso de una chica también, que es de la misma chica, que ella pasó como por, muy chistoso, porque se le dio el curso y ella pasó como por todos estos procesos, ¿no? Los temas emocionales del miedo, las creencias limitantes de que porque su familia no había podido dar a luz de manera natural, pues ahora resulta que pues ella no podía. Entonces ella tronó esa creencia y lo pudo hacer. Y otra más, ¿no? Ella de alguna forma esperaba que su esposo la acompañara. Su esposo no pudo llegar porque el lugar en donde ella tuvo a su bebé estaba muy lejos de donde ellos vivían. Entonces, al hacer los transbordos en avión, resulta que no pudo llegar a tiempo al nacimiento de su bebé. Sin embargo, ella en su testimonio comenta, fue muy importante el empoderamiento que yo tuve como mujer para saber que acompañada de quien fuera, no acompañada o como fuera, yo era capaz de dar a luz, de poder
dar a luz a un bebé, de poder parir, de poder elegir qué es lo que yo quería. Y era bien lindo porque me decía, mi mamá, mis tías estaban, oye, ¿y estás segura que te sientes bien? Sí, sí, estoy segura que me siento bien. Oye, pero ¿no ya tendríamos que irnos al hospital? No, 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 todavía falta, las contracciones están de esta manera. Entonces ellas estaban sorprendidísimas. Cuando entran todas ellas, dice, L, yo sané a mi familia. Sané a mi familia desde el momento que se les quitó el miedo, se dieron cuenta que había otra manera de dar a luz. Fue un momento maravilloso el estar todas juntas, el poder compartir ese momento entre mujeres, porque desafortunadamente mi esposo no llegó, pero también entendí que por algo son las cosas. Entonces, me dice que en el fondo yo fui o sea, yo fui a lo mejor la que sanó a la generación de la creencia de que no se podía, ¿no? Entonces, todos estos miedos se trabajaron y la verdad es que fue una experiencia increíble. Qué Así es. interesante. Sí, porque escucho a personas que simplemente dicen, bueno, vamos a centrarnos en las técnicas de respiración para controlar esas contracciones, el dolor en las contracciones, pero veo que hay muchas cosas que trabajar, ¿no? De fondo. Muchas cosas que trabajar de fondo. La verdad es que es una metodología muy completa y que de alguna forma es necesaria como llevarla a cabo. Y otra de las cosas es la práctica. O sea, como yo les digo, ¿no? O sea, no puedes estar haciendo tus entrenamientos 2 minutos antes de llegar a la clase porque es un entrenamiento que tienes que crearlo como un hábito para que en el momento en que te toque ponerlo en práctica, te salga en automático. No puedes hacer un ratito el entrenamiento y ya después se te olvidó y no. Es un compromiso que los seres humanos, que las mujeres es importante que adopten desde el momento en que están esperando un bebé, ¿no? Porque es un proyecto de vida, es un bebé que también va a estar haciendo un esfuerzo por nacer, o sea, es un equipo, va a ser un binomio mamá-bebé y va a ser un trinomio si está papá o está alguna otra persona que está acompañando a la mujer en el momento, ¿no? El médico obviamente tiene un papel fundamental y muy respetable, ¿no? Y obviamente entra dentro del proyecto, pero la familia, estamos hablando que son las personas que van a tener al bebé, ¿no? En el caso papá, mamá, bebé, y en el caso de pues la mamá, la hermana, la tía, la prima, que entran para apoyar en el momento del parto. Uh-huh. Sí, qué interesante. Ojalá te hubiese conocido cuando yo tuve a mi hijo. De Yo hecho, también, me hubiera encantado. Pues anímate con otro, Irina, yo aquí estoy. uy, no soy yo. A estas alturas me animo con otro, pero hubiese sido una experiencia diferente, ¿no? Porque es Exacto. cierto esto, que sobre todo cuando eres madre primeriza, como que todo el mundo se ve con derecho a darte una recomendación, ¿no? Pero cada quien desde su óptica, desde su vivencia, y casi siempre son, son consejos, pero que vienen desde el miedo del dolor y lo que hace es generarte más ansiedad. Exactamente. Y realmente Exactamente. llegas al parto que no sabes que es cierto, que no, que esperar. Y en cuanto al miedo, yo tenía un miedo muy particular y era el después. O sea, a mí más que el miedo al parto era qué voy a hacer cuando ese niño lo tenga en las manos, cuando se despierte, cuando... Esto también hay una preparación. Es más, yo no quería Claro, que me dieran del alta cuando me dijo ya. claro, de hecho, durante el proceso, no dejamos de afuera los primeros días del bebé, que son súper importantes, en donde la mamá empieza, pues, obviamente, a familiarizarse con que, ¿y por qué hace así, no? Porque los bebés hacen tantos ruiditos de que dices, ay, Dios mío, ¿qué le está pasando? ¿No? Entonces, como un poco darles luces de qué es lo que puede pasar, qué es lo que pueden hacer, ¿no? Que de alguna forma mucha gente tiene mucho miedo a la lactancia, mucho miedo a cómo los papás se van a integrar y ellas a la nueva vida, porque obviamente cambia todo, ¿no? Su vida sexual, por supuesto que va a cambiar, o sea, no va a ser igual en el frente de que si están amamantando, pues también cambia, ¿no? El tema de la sexualidad y tienen que aprender a acoplarse con el bebé, con la pareja, y todo eso pues tienen que aprenderlo, ¿no? O sea,
y a veces darles por avanzada como ciertas referencias de experiencias de lo que pueden hacer con el bebé, de la importancia también que tiene que de alguna forma ellos vayan con el pediatra y que estén de la mano con el pediatra, porque es el que va a estar revisando al bebé y cualquier cosa lo tienen que ver con él, pero no dejamos de lado que ellas se sientan empoderadas para que cuando reciban al bebé se sientan de lo mejor. Sin embargo, tampoco hay que pensar, ¿no? Que todo va a ser miel sobre hojuelas, porque es una nueva vida, es un nuevo encuentro, es algo maravilloso, pero también de alguna forma es una gran responsabilidad. Y hay muchas mujeres que también trabajan y entonces están con ese miedo de ¿y cómo le voy a hacer cuando yo trabaje con mi bebé? ¿Con quién lo voy a dejar? ¿Qué es lo que puedo de alguna manera, cómo puedo resolver eso? Si pertenecen, por ejemplo, a un empleo, pues es un formato, si tienen su propio negocio, pues es otro, pero de todas formas, el bebé es parte del proyecto y no puedes decir, bueno, me hago cuenta que ya no tengo al bebé. No, el bebé ya está incluido y desde allí... Ya viene a tocar todo. Exactamente, y desde allí se tiene que, de alguna forma, tomar decisiones sabias en el día, conforme va avanzando, porque tampoco, a veces algunas mamás dicen, bueno, yo voy a hacer como mi planeación, porque son como muy controladoras, ¿no? Y para las mamás controladoras les cuesta mucho trabajo, porque un bebé puede ser que te salga trasnochador, ¿no? Y tú eres de las que duermes toda la noche y el bebé resulta que salió trasnochador. Y tú dices, ¿cómo le hago para que este niño se duerma o esta niña se duerma toda la noche igual que yo? Perdóname, pero discúlpame, pero no. El bebé viene a integrarse, pero tú también vas a tener que hacer muchos cambios y esos miedos a esos cambios son muy fuertes, ¿no? A veces te dicen la maternidad, qué romántica es la maternidad. Puede ser muy romántica, sí, pero también puede ser de alguna manera no tan romántica en algunos momentos. Y así como la vida misma de un ser humano tiene picos, altas, bajas, momentos padrísimos y momentos que dices, Dios mío, ¿y ahora cómo le hago para salir de esto? También va a pasar en la maternidad cuando un bebé nace y todos esos miedos, algunas mamás los traen, ¿no? Entonces, pues obviamente hay que prepararse como para decir, bueno, en este caso puedo hacer esto. Y lo más importante es vivir el momento presente, ¿no? Es decir, se está presentando esto hoy y lo voy resolviendo. ¿Y tengo miedo? Sí, sí tengo miedo. Y decir, aunque tengo miedo y aunque me estoy muriendo de miedo, sí me amo y me acepto y elijo tener paciencia, elijo confiar, elijo informarme, elijo hablarle al doctor, elijo hablarle a una amiga que ya pasó por lo mismo, elijo ir con ese especialista, elijo, hay miles de maneras y miles de opciones y de posibilidades infinitas de elegir qué formas tú puedes de alguna manera calmar tu miedo, porque el miedo generalmente es el miedo a lo desconocido, ¿no? Cuando tú ya entiendes que el bebé cómo llora y por qué lo que tiene, tú dices, bueno, ya sé que está llorando porque pues necesita cambiarle el pañal. Pero para que ese código tú lo entiendas, pues muchas veces te da miedo, ¿no? Y tienes que tener paciencia. Exactamente. Entonces, no nada más es el tema de los miedos en el embarazo, en el parto, el posparto también es todo un desafío, como la maternidad lo es, y lo importante es que se sepa que hay comunidades de mamás, ¿no? En los cursos muchas veces es bien bonito cuando se encuentran muchas mujeres que están esperando a sus bebés. A mí me pasó el caso de un grupo que me encantó, era muy heterogéneo, algunas coincidieron en las clases, otros no coincidieron en las clases, pero coincidieron en una reunión y hubo una química tan bonita que se han acompañado en la maternidad desde que están embarazadas, sus hijos ya están en la universidad. Este es un testimonio que podrás darte cuenta cuántos años llevo dando cursos, sí. 30 años, y cuando me hablan y nos vemos, que es un gusto, me dicen, pues ya tus bebés están en la universidad, y bueno, yo no sé ni qué decir, ¿no? O sea, cómo se han acompañado, se han ayudado,
se juntaban para ver qué otras cosas podrían de alguna manera compartir para poder ayudarse en estos miedos, ¿no? Entonces, esas comunidades siempre van a ser muy importantes y la verdad es que es mucho mejor acompañada que sola, ¿no? Entonces, la verdad es que ante el miedo hay muchas herramientas, que eso es, que sepan que siempre, aunque haya miedo, siempre va a haber el antídoto para el miedo. Siempre va a haber eso. No, y de verdad que tener una comunidad, tener con quien conversarlo, que no sea nada más tu mamá, tu abuela, la suegra, No, también es y es muy complicado también cuando se trata, por ejemplo, de la mamá del esposo, ¿no? Porque, como yo les digo, tenemos que aprender también a respetar que venimos, aunque vivamos en el mismo país, en la misma región, en el mismo lugar, muchas veces nuestras creencias, pues obviamente nos formamos con diferentes papás. Y aunque yo decidí casarme contigo o juntarme contigo, pues somos únicos e irrepetibles. Cada quien piensa de una manera y los papás, claro que también tienen miedo, porque aquí no me gustaría ser como nada más es exclusivo de las mamás. Los miedos y los fantasmas en el embarazo también les toca a los papás. Hay papás que dicen, ay, es que yo tengo un gran miedo de pensar de que le vaya a pasar algo a mi esposa en el parto, ¿no? Y hay papás que lo hablan, hay papás que se lo quedan calladito, pero es algo que yo sí pongo en la mesa, porque es un miedo recurrente y que no podemos hacer, no podemos decir, no lo veo. Sí, sí lo voy a ver, ¿no? Pero como siempre les digo, ¿por qué no enfocarnos en lo bueno, en lo positivo, en lo que sí es posible? Y si todo va para bien porque te lo está comentando tu médico, pues adelante. Ahora, es normal también el miedo que las mujeres presentan y los hombres presentan cuando ya han tenido abortos previos o aborto previo, un aborto o muchos abortos. Eso obviamente que es normal, o sea, allí no podemos, estamos hablando de un duelo y es muy distinto un duelo de la pérdida de un bebé al duelo que está pasando una mujer embarazada, en donde ese duelo está, dijéramos que está en función de los pequeños cambios que están sucediendo en su cuerpo. Por ejemplo, una mujer puede estar en duelo, y pongo duelo, me refiero con una pérdida mínima, pero que puede ser muy importante para ella, cuando su cuerpo se modifica, ¿no? Su autoimagen, ella se veía de una forma y su autoimagen está cambiando. Su percepción de su cuerpo está cambiando y tiene miedo a que de alguna forma ella no vaya a poder regresar a ese cuerpo que para ella es tan importante, porque hay mujeres que me han tocado, mujeres fitness, que para ellas su cuerpo es lo más importante y es muy válido, ¿no? Hay mujeres que no son tan fitness, pero que son muy cuidadas y que les gustaría quedar muy bien después de un parto. Y esos miedos a, ¿será que me quedará la ropa después de que nazca el bebé? No, no, no te va a quedar la ropa después de que nazca el bebé, pero sí te va a quedar la ropa después de unos meses. Sí te cuidas, sí de alguna manera buscas una buena alimentación. Esos miedos son muy comunes, ¿ok? Y es un miedo que está relacionado con una parte emocional muy profunda, ¿no? El miedo a no ser reconocida, porque muchas veces, pues nosotras por el cuerpo, pues somos reconocidas, ¿no? Y si estamos bonitas, y si estamos guapas, y si antes nos quedaba la ropa guau y ahora no nos queda, pues obviamente eso afecta. Y eso puede ser una especie de miedo y de duelo en una mujer embarazada. Eso es un hecho, ¿ok? La autopercepción, la autoimagen, la imagen corporal, el que piensen cómo van a quedar después del parto, cómo se van a sentir después del parto, son miedos, ¿no? He tenido también personas que tienen miedo, por ejemplo, a cómo van a estar, si su lugar en la familia se los van a quitar, ¿no? Ok, yo ya te dio, o sea, tú ya tienes, yo ya tuve a mi bebé, pero a mí me vas a voltear a ver después de que tenga mi bebé, ¿no? O sea, yo voy a seguir siendo importante para ti después de que nazca el bebé, porque el bebé es un hecho que por la misma naturaleza llega a ser en su momento el más importante, aunque nosotros no lo queramos ver así.
¿no? ¿Por qué? Nace el bebé y todo el mundo, ¿y cómo está el bebé? Pero ¿quién te pregunta, ¿y tú cómo te sientes? ¿No? Solo las mamás que ya lo pasaron son muy empáticas, pero si tú, por ejemplo, como en el caso de muchas chicas que vienen muy jóvenes, que muchas de sus amigas no están teniendo bebés, sino simplemente son ellas solas, muchas veces llegan y pues el bebé las jala, ¿no? Y ellas como que si pareciera ser que ya no están siendo visibles, y ese miedo a no ser visibles también puede ser un punto importante en el embarazo. Y no ser visibles para la gente que nosotros queremos, como son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro mismo esposo, ¿no? Recuerdo el caso de una chica que decía, no, 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 el día que nosotros tengamos al bebé, nuestra relación de pareja tiene que seguir siendo idéntica, ¿no? Lo cual es muy válido y está bien. Pero la realidad es que tenemos que ir evolucionando a esa parte. No podemos estancarnos en que va a ser así todo el tiempo, ¿no? Y el hecho de que mi mirada se vaya al bebé no significa que yo no te amo a ti. O sea, no significa que no haya amor, es un amor distinto, compartido de alguna forma y que nosotros tenemos que estar al frente de eso. Entonces, Incluso en los papás también se da esto, ¿no? De que como la mamá también tiene más atención al niño, puede haber como ciertos celos con su propio hijo, porque ya no la... exactamente, exactamente, yo he sabido de historias, no de mis alumnas, de que a veces estás comentando y te enteras que X persona, el esposo le decía, bueno, es que primero estoy yo, después está el bebé, déjalo que llore y ya después le das de comer, pero ¿cómo? O sea, el bebé está necesitando de mi presencia, o sea, y son de las cosas que sí se tienen que trabajar mucho en el proceso del proyecto del curso, porque son cosas que van a pasar. No es que yo no quiera que pasen, es que va a haber un momento en que a lo mejor sin que tú quieras va a suceder y tienes que estar enterada de que es normal también, ¿no? Y que no, eso no, o sea, y que el miedo a que no te quieran, o sea, no aplica porque estamos hablando de un salto cuántico como mujer, como pareja, cuando tienes un hijo. O sea, no es lo mismo estar soltera, tener un bebé, compartir con el bebé, ser mamá, ser papá. Estamos hablando que incluso la estructura cerebral está, ¿cómo se puede decir? Comprobado que la estructura cerebral de la mamá y del papá cambian. Incluso las mamás que tuvieron un bebé, aunque lo hayan perdido, ya cambió su estructura, ¿sí? Porque se están preparando a una nueva manera, a una nueva madurez para enfrentar lo que viene, ¿no? Para afrontar lo que viene. Entonces, súper fundamental que esos miedos de verdad los platiquen, que haya mucha comunicación en la pareja, porque yo puedo traer el miedo acá, ¿no? En la cabeza. Ay, es que tengo miedo a esto, miedo a lo... Te hace la cabeza, pero vaya, no para, ¿no? Pero ok, hay que irlos aterrizando. Y una de las cosas importantes es checar, bueno, ¿a qué tengo miedo? ¿No? Y realmente ese miedo es real o de dónde viene ese miedo, ¿no? Viene de mi mamá, de mi papá, de mi abuelita, de mi amiga, de lo que leí en internet, o es miedo mío realmente, porque muchas veces es como si nosotras agarráramos el miedo de acá, el miedo de allá, el otro miedo de acá, y la cabeza ya la tenemos llenas de miedos, y no son nuestros miedos, son miedos que precisamente por conversaciones, por generaciones, por lo que escucho, por lo que veo, se hace una bola enorme. Y entonces tengo que identificar qué de estos miedos son míos y qué de estos miedos no son míos. Y los que sí son míos, pues los voy a trabajar, ¿no? Los voy a trabajar y voy a buscar formas de poderlos afrontar, ¿no? El tema de las conversaciones es interesante porque hay muchas formas también a veces de ser diplomática, educada, sin lastimar a la gente, porque hay que entender también que las amigas nos están cuidando desde su historia a que no nos pase lo mismo, pero eso no significa que nos va a pasar lo mismo y no significa que sean unas metiches, porque a veces decimos, ay, yo ni se lo pregunté y mira, ya me vino a decir y ¿por qué me lo está diciendo? Ellas lo hacen con la mejor intención, pero nosotras también podemos tener esta parte de decir, gracias por decírmelo, en este momento yo lo que necesito es estar tranquila,
yo entiendo que tu historia fue así y lo siento mucho, pero mi historia la quiero crear de otra manera, ¿no? Me encantará que nos reunamos una vez que yo ya haya pasado por esto y platiquemos cómo me fue, ¿no? Porque definitivamente yo no puedo cargar con todos los comentarios que me están dando. No puedo, porque mi cabeza, yo necesito como embarazada un momento en donde yo esté conectada con mi bebé, un momento en donde yo esté conectada conmigo, ¿no? Y mientras más creamos pensamientos positivos, yo siempre les digo un jardín mental positivo. ¿Cuál es tu jardín? ¿Qué tipo de pensamientos quieres meterle a ese jardín mental? Pues en ese mood es mejor estar, sin hacer a un lado lo que de alguna forma también puede suceder, pero tampoco a veces hay una chica que hace poquito me escribió que me encantó y yo se lo agradezco, que me escribió hace poquitito, estamos hablando de hace unas horas, y me decía, muchos de esos pensamientos y de esos miedos, L, eran más lo que yo creía que lo que fue. Entonces, ojo con eso, porque los miedos nos pueden carcomer la vida. Y no nada más en este momento del embarazo, en la vida en general, si no los manejamos y si no de verdad los trabajamos y los hacemos a un lado y los clasificamos y trabajamos con los que son realmente de nosotras. Es que dicen que como un 90% de las cosas que tememos al final nunca suceden. Así es, eso es lo que yo necesitaba, porque ya lo había escuchado, Irina. Sí, Pero sí, que sí, la mayoría de las cosas que las que le tenemos miedo no suceden jamás. Entonces, hay que tener sí, como eso muy presente, porque es sí, verdad que y al final esos miedos van afectando también a, el embarazo, porque los miedos de la madre los siente el bebé. exacto, Entonces, pues es un bebé que luego nace cargado de miedos. sí. Fíjense que les voy a contar una anécdota. Tuve una paciente que ella tenía mucho miedo de decirle a sus papás que estaba embarazada, ¿no? Esa fue una de las pacientes, y otra de las pacientes es que ya les había dicho que estaba embarazada, pero tenía mucho miedo pues al rechazo de los papás, ¿no? Entonces, ella, la primera, voy a hablar de la primera, el bebé se le esconde en su pancita. Los papás, según esto, no se habían dado cuenta que estaba embarazada, ¿no? No le decían nada, y en eso, cuando nosotros hablamos, yo le pregunto que dice, es que mi pancita no me ha crecido, mi bebé no se muestra. Entonces, cuando yo le pregunté, ¿qué es lo que te está pasando? Me dijo, es que tenía problemas con su pareja, esta persona había decidido hacerse a un lado, ella de alguna manera traía el miedo de que, pues, qué iba a pasar con su bebé y con ella siendo madre soltera, porque además, estando embarazada, cayéndole el 20 que el otro chico ya no quería, sabiendo que ahora le tocaba toda la responsabilidad a ella, con el tema de que los papás estaban furiosos de que estaba embarazada, porque los papás tenían otros planes para ella, pero obviamente ella tenía otros planes para sí misma, ¿no? Que esa es otra de las cosas también. Entonces, resulta que yo le dije que hablara mucho con su bebé, que lo tocara, que tocara su pancita, que le dije, pero que lo más importante era que ella entendiera que ella ya había dado el paso más importante, el de haber elegido tenerlo, y que desde ese momento había que asumir la responsabilidad de tenerlo y toda la alegría que conllevaba para que ese bebé llegara con otra energía, con otra situación, ¿no? Porque si de verdad ella estaba así, el bebé pues lo sentía. Estamos hablando que somos energía, que somos química, que traemos una química allí también, y que de alguna forma el bebé se estaba escondiendo por eso, ¿no? Porque era así como el rechazo, me rechazas, pues mejor me quedo guardadito, ¿no? Entonces, cuando ella logra superar esa etapa y llega a mi consulta, fue bien bonito cuando la veo y le dije, ahora sí, ¿no? Ya se mostró, se le botó la pancita, ella estaba en otro mood, le dolió mucho entender, obviamente, que pues lo iba a tener que asumir como era, sola, era un gran miedo que tenía, pero afortunadamente lo logró, ¿no? Lo logró,
Y bueno, ya después, tiempo después me dijo, qué bueno que pude empoderarme en todo este proceso, porque como madre soltera, si en pareja es ponerse de acuerdo, sola, con la ayuda de la familia, pues también es otro tema, ¿no? Entonces, asumir la responsabilidad para ella era un gran miedo. Entonces, una cosa que sí es importante entender y comentarles a todas las mamás, madres solteras, adolescentes, porque obviamente las adolescentes también en algún momento llegan a embarazarse y tienen más miedo porque pues obviamente aparte de todo, pues van a dejar de estudiar, van a tenerse que dedicar a un bebé que pues está, que lo van a estar criando al mismo tiempo que ellas se están creando, ¿no? Que, sea, que al mismo tiempo se están criando en un seno familiar es muy complicado. Entonces también un embarazo adolescente pues tiene muchos miedos y muchos fantasmas, ¿no? Aunque a veces creo que cuando somos más maduras, estoy hablando de edad, y también estoy hablando a nivel mental, con más madurez, porque el adolescente pues apenas está descubriendo otro mundo distinto, no está en el mood de tener un bebé, pero le llega también de sopetón, de sorpresita. En el caso de las mujeres maduras, pues bueno, ya tienen como más estructurado un poco cada paso que tenían que haber llevado para llegar al momento de embarazarse, aunque no todas, ¿no? Porque algunas están estudiando y pues les llega el bebé, aunque están casadas y están muy bien o están en pareja y están muy contentas, no dejan de tener miedo a lo que viene, ¿no? Sí, la verdad que se pueden dar situaciones muy diferentes, muy complejas, dependiendo de- de la edad de la madre, de la situación con la pareja, con la familia. Sí, Y, y para todos los casos es muy importante tener esta preparación. Por ejemplo, yo no estaba preparada para lo que era lo que después descubrí que se llamaba blues postparto, que era que es este bajón hormonal que tienes después del parto. A mí eso sí. me tomó por sorpresa y se me unió con todo esto del nacimiento del bebé, todos los cambios que hubo en casa, que yo lo pasé bastante mal en esos primeros días, pero yo creo que si me hubiese preparado para eso, de alguna manera, no me hubiese caído de esa forma. Tú también las preparas, me imagino, con estos cambios hormonales que van Sí, a tener. qué bueno que hablas de la depresión postparto, porque algunas mujeres tienen mucho miedo a la depresión. No podemos negar que existe, ¿no? No podemos decir, no, a ti no te va a pasar, ¿no? Pero lo importante es saber detectarla, porque también hay ayuda, ¿no? Es posible que dé, a algunas mujeres no les da, ¿no? O sea, esos baby blues, pues obviamente son los cambios normales que están sucediendo después de que nace un bebé por el tema hormonal, como dices. Pero cuando ya se el miedo a una depresión postparto, pues estamos hablando de palabras más mayores, ¿no? En donde sí se necesita de muchísimo apoyo de la familia, en donde sí se necesita también de mucho apoyo de un profesional en la materia, porque de hecho, en mi caso, yo sí he tenido algunas alumnas que han tenido depresión postparto y algunas de ellas han tenido incluso que tomar medicamentos, ¿no? Yo lo único que quisiera es que sepan que pues obviamente en las depresiones postparto también hay, dijéramos, ¿cómo se puede decir? Como estas amigas o estas conocidas o estas exalumnas que yo he tenido aquí, que la verdad han sido ángeles en el camino, en mi camino como profesional, porque de ellas ha nacido. Si tú tienes alguna chica con depresión postparto, póngala en contacto. Yo sé lo que se trata, yo sé cómo es de difícil, sé que, o sea, puedo ayudarla escuchándola, etcétera. Entonces, el hecho también de hacer comunidad en esos momentos es súper importante porque la maternidad no para todas las mamás es romántica, ¿no? Muchos miedos vienen también de ese romanticismo. Es que a mí me dijeron que yo me iba a sentir de lujo y me estoy vomitando los primeros meses, ¿no? Y ya me dijeron que va a pasar, pero resulta que ahora están sucediendo otras cosas y de alguna forma me doy cuenta que me sigo sintiendo igual
¿no? Que no estoy, me siento culpable porque de alguna manera no estoy sintiendo la alegría de estar embarazada, ¿no? Y tengo miedo de que eso vaya a afectar a mi bebé, ¿no? De esta culpa recurrente que traigo de que digo, ay, es que yo no lo esperaba, o no sé, todo lo que una mujer puede traer en su cabeza con respecto a la maternidad, ¿no? Y que hay mamás que efectivamente el embarazo, pues no es miel sobre hojuelas, cada embarazo es muy distinto, pero claro está que siempre va a haber buenas soluciones y siempre va a haber acompañamientos con otras mujeres que estén en la misma situación. Entonces, aquí lo importante siempre es buscar personas que para ti sean autoridad, que para ti hayan tenido, tengas esa confianza de poderles decir, fíjate que me está pasando esto, fíjate que estoy viviendo de esta manera esto, cómo lo hiciste tú, ¿no? ¿Qué te ayudó? Hay muchas maneras, o sea, que es muy importante y quiero recalcarlo, que los miedos y los fantasmas son normales, las mujeres los tienen, los papás también están embarazados, los papás también tienen miedo y si no me alcanza, y será que dónde va a tener mi esposa a su bebé o cómo voy a ser como papá. Recordemos que la historia personal influye muchísimo y nos empieza a mover mucho por dentro cuando de alguna forma vamos a ser mamás o vamos a ser papás, ¿no? Independientemente de las circunstancias en las que estemos en una relación. El hecho de que tengamos una historia de vida con una familia de origen, eso va a influir muchísimo en los miedos que nosotros tengamos. Hay papás que a lo mejor, futuros papás, que a lo mejor no tuvieron una figura paterna y que dicen, ¿yo cómo voy a ser papá si yo no tuve un ejemplo de cómo ser papá? ¿No? Y es algo que les preocupa y es muy válido. Tienen miedo a decir, y si no logro entender a mi bebé, si no logro integrarme, si me da miedo. Hay papás que vienen con miedo a coger al bebé, o sea, es que nunca he agarrado un bebé y mi hijo tengo miedo de que se me vaya a caer de las manos, ¿no? Ese es otro miedo. Hay mamás que al menos de pequeñas, pues por cuestiones de género, pues nos pusieron a trabajar, a cambiar muñecas, a cambiarles el pañal, a cargarlas, a hacerles así, sacarles el airecito y todo, y pues como que tenemos una idea. Sin embargo, hay mamás que aunque fueron por cuestión de género, se dedicaron a jugar a los carritos porque sus hermanos eran hombres y ellas eran las únicas mujeres y pues era mejor jugar a las luchitas porque era lo mejor y lo más correcto. Entonces tienen miedo porque no han agarrado un bebé más que al sobrino, pero ahora que va a ser su bebé, ¿cómo? Entonces esos miedos también tienen su antídoto, ¿no? Prepararse para la llegada del bebé en muchos aspectos de la vida para que no las agarren en curva y puedan de alguna manera sobrellevar todo el proceso. Embarazo, parto y obviamente el posparto. Bueno, de verdad que muy interesante este tema, pero ya hemos llegado al final de la entrevista. Espero que, bueno, todo lo que has contado aquí dé luz a esas mujeres que están embarazadas o en proyecto, que sí hay forma de prepararse para todo lo que viene durante el embarazo, después del embarazo. Y bueno, que tenemos expertas y también tenemos comunidades de apoyo para que no te encuentres sola. Muchísimas gracias, Elena. Gracias, Irina. Este tema en nuestra comunidad. Claro, y también quiero cerrar con algo. Yo tenía un miedo de este StreamYard. Entonces, no nada más es a la maternidad, es a todo y hay que quitarnos los miedos. Así es. Aquí nuestros expertos están perdiendo el miedo a exponerse en las redes sociales utilizando estas herramientas. Así que miedos vamos a tener siempre. Lo importante es prepararnos y avanzar a pesar de los miedos. Así es. Y que me gustaría también comentar, ya que nos quedan unos pequeños minutitos, que los miedos y los fantasmas en el embarazo se disipan con educación, ¿no? Con prevenir, con una educación perinatal, con expertos en el mundo, porque no, digo, yo soy una experta, pero hay muchos expertos en el mundo. Y la verdad es que lo importante es que estos mensajes lleguen a todas las mujeres que requieren ayuda,
y que busquen a un experto para que puedan resolver estos miedos, para que puedan afrontarlos y para que de verdad su momento de dar a luz y el posparto sea un momento más agradable, lo más agradable que se pueda, porque sí lo pueden crear, pueden cambiar su historia si ustedes lo eligen. Sí, de hecho yo siempre he pensado que así como en estos países donde tenemos seguridad social, que es obligatorio, ¿no? Ese control con el médico para el embarazo, pues debería ser también obligatorio como ese acompañamiento psicológico, porque después de lo que yo viví, yo siento que es muy, muy importante que muchas historias de muchas familias sería diferente si tuviésemos un acompañamiento durante el embarazo. Claro, pues de hecho este acompañamiento de educación perinatal que yo he dado está muy enfocado al tema emocional, al tema psicológico, por eso las mujeres se empoderan y llegan al parto con otra mirada. Sí, es muy importante para eso, porque traemos a un nuevo integrante a la familia, a una nueva personita que viene como un libro en blanco y nosotros empezamos a escribir en ese libro, entonces qué mejor que prepararnos bien psicológicamente, tener las herramientas para hacer lo mejor que podamos. Claro. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Elena. A ti, Irina. Muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes en vivo, a los que verán esto en diferido. Y bueno, la próxima semana vendremos con un nuevo episodio de nuestro podcast Unión para el Despertar. Muchas gracias y ahora sí que por un despertar consciente en todos los niveles. Muchas gracias por la invitación, Irina. De nada. Gracias por acompañarnos en Unión para el Despertar. Esperamos que las reflexiones de hoy te hayan inspirado en tu camino de crecimiento espiritual. Si te gustó, síguenos y compártelo con quienes desean conectarse con su esencia. También estamos buscando a personas con herramientas de desarrollo personal o espiritualidad para participar en nuestro podcast. Queremos fortalecer nuestro mensaje y ayudar a impulsar tu negocio digital. Si te interesa, escríbenos a hola@unionparaldespertar.com.